Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo que está basado en el tema que estamos haciendo de reflexión de luz en espejos cóncavos. En este caso es un ejercicio un poco más complejo, donde no solo vamos a tener en cuenta la fórmula que siempre manejamos, sino vamos a tener en cuenta unos valores adicionales que nos da el ejercicio, lo que obliga a que tengamos que aplicar más fórmulas. ¿Listo? Entonces, un objeto proyecta una luz de 15 metros de altura que se pone delante de un espejo cóncavo de 180 centímetros de radio. ¿A qué distancia del espejo debe ponerse este objeto para que se vea de 9 metros de alto? ¿Qué hay que mirar aquí? ¿Qué hay de particular? Tenemos de particular muchas cosas. En este caso nos están dando un objeto con una altura que tiene un diámetro y nos están dando el diámetro también del espejo. A diferencia de los ejercicios que ya habíamos hecho, nunca nos han dado ni el diámetro del espejo ni mucho menos el diámetro del objeto o de la luz o del proyector que genera la luz. Entonces, en este caso, nos están dando un tamaño de luz como tal. Entonces, eso genera que usemos más cosas. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dan el tamaño del espejo, nos obligan a usar esta fórmula. Esta fórmula C significa el tamaño del espejo y 2F es 2 por el índice focal, la distancia focal. En este caso el ejercicio no tiene distancia focal, entonces voy a usar esta fórmula para hallar distancia focal. ¿Listo? La otra también me sirve para hallar distancia focal, pero en este ejercicio lo que está aquí no están los valores que nos sirven para usar la otra fórmula por el momento. La idea es llegar a esa fórmula, pero para llegar a esa fórmula tengo que cumplir con unos valores. ¿Listo? Entonces, esta otra fórmula que ustedes observan aquí, que está altura inicial, altura final, que se iguala con la distancia inicial y la distancia final. Ustedes ya conocen estos dos términos, pero estos dos no, estos dos están basados a la altura del objeto. En los ejercicios que ya hemos hecho nunca habíamos hablado de alturas de objetos. En este caso, como nos dan distancias, nos dan alturas, perdón, nos dan longitudes, nos obligan a usar esta fórmula. ¿Listo? Entonces lo primero que yo voy a hacer es ilustrar en mi gráfica a qué hace referencia los datos que nos dan. Entonces nos dicen, hay un objeto que proyecta una luz de 15 metros. Entonces ya tenemos un valor que en este caso sería 15 metros. Sí, vamos a decir que aquí hay una distancia, perdón, que esto tiene una distancia de 15 metros. Me están diciendo que tiene 15 metros de altura, o sea, la distancia de acá, del vértice hasta el límite. No desde el piso, desde el vértice. ¿Listo? ¿Qué otro valor nos da? Que se pone delante de un objeto cóncavo de 180. Me están diciendo que el espejo mide 180 centímetros. ¿Listo? ¿Qué otro valor nos dan? ¿A qué distancia del espejo debe ponerse para que este se vea con 9 metros de alto? Entonces, me están diciendo a qué distancia debo ponerlo, sabiendo que aquí hay 9 metros de alto. ¿Qué distancia tiene que haber aquí para yo saber que al medirlo me da 9 metros de alto? Entonces ya ubiqué los valores. Tenemos el diámetro del espejo, la altura del objeto al principio y la altura del objeto reflejada. ¿Listo? No nos están dando ninguna distancia, entonces necesito hallar esas distancias. Y para hallar esas distancias, pues obviamente tenemos que usar la fórmula que ya sabemos, pero antes tenemos que empezar a llenar qué valores nos pide esa fórmula para poderla hacer. Entonces lo primero que voy a calcular es la distancia focal. Recuerden que la distancia focal es la que está aquí en toda la mitad donde se unen todos los puntos y siempre tiene que ser más pequeña que la distancia inicial porque si no, no tendría sentido. ¿Listo? Entonces, C significa el diámetro del espejo. Entonces ya tenemos que el espejo es 180 centímetros. Pero esos 180 centímetros los debo convertir a metros. Entonces me va a quedar 1,8 metros. ¿Listo? Ya hice la conversión. Por si de pronto quieren mirar, pues convertir 180 en centímetros a metros. ¿Listo? Va a ser igual a 2F. ¿Listo? Entonces lo que hago es despejar. ¿Cómo me va a quedar? 1,8 metros igual a F sobre 2. Si estoy despejando F. 1,8 sobre 2 me da 0,9 metros igual a F. Quiere decir que nuestra distancia focal es 0,9. Listo, ya tengo uno de los valores que necesito. Vamos a mirar el otro valor que necesito.
Esta fórmula, vuelvo y digo, la uso porque tiene altura. Entonces, como tiene altura, entonces, como el ejercicio nos da altura del objeto, se usa esta fórmula. Vamos a mirar qué datos podemos tener. Entonces, altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? La altura del objeto al inicio. ¿Cuánto es? 15 metros, ¿cierto? 1.5 metros, perdón, no es 15 metros, sino 1.5 metros. 1.5 metros, listo, perdón, cabe aclarar, no son 15, sino 1.5, perdón. Sobre 9, que es la distancia final, por eso nos dice, para que se vea de 9 metros, o sea, la inicial es 1.5 y la final es 9, ¿listo? Eso va a ser igual a la distancia inicial, que no la conocemos, sobre la distancia final, que tampoco la conocemos. Entonces, de este ejercicio, yo puedo generar una multiplicación en x y empezar a despejar alguna de las variables. ¿Qué es lo recomendable? Despejar siempre primero la distancia final, ¿listo? Y ahí después se despeja la inicial, ya se van a dar cuenta cómo. Entonces, yo multiplico en x y me va a quedar 1,5 por d1 igual a 9m por d0, que es la distancia inicial. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar D1 va a ser igual a 9M por DO. Este 1.5 pasa a dividir, ¿sí? Y esto me va a quedar que D1 es igual a 9 dividido 1.5, que es de 6 distancia inicial. Listo, ahí ya no puedo hacer nada más porque esta distancia es la inicial, y, perdón, esta es la final y esta es la inicial. Hasta ahí lo voy a dejar, pero este valor me sirve. Ahora sí, vamos a mirar la fórmula que ya no sabemos. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula me dice que 1 sobre f es igual a 1 sobre distancia inicial más 1 sobre distancia final. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora sí qué valores tenemos. Tenemos 1 sobre la distancia focal, que sería 0,9, que ya la calculamos, igual a 1 sobre la distancia inicial, que no la tenemos todavía, no sabemos, más 1 sobre la distancia final, que es 6 distancia inicial. O sea, aquí no se les haga raro que esto se repita, esto no es nada del otro mundo, simplemente vamos a despejar. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos una igualdad, multiplicamos en x. En este caso tenemos es una suma. Entonces, como es una suma de fracciones, lo que yo hago es el factor común. Entonces, ¿cómo me queda? Voy a continuar acá. 1 sobre 0,9 igual a, póngame cuidado, primero yo pongo el denominador. El denominador pues es el mayor entre 6 y 6 distancia inicial y distancia inicial, o sea, como si fuera 6x y x. Entonces me quedaría 6 distancia inicial. Como ya tengo la variable que es distancia inicial, lo que yo pongo arriba es la multiplicación en x, pero sin la variable. Entonces, esta variable ya la puse, entonces me va a quedar 6 por 1, 6, más la variable por 1, que sería 1, que no la tengo que poner, me quedaría 6 más 1, ¿listo? Simplemente poner los números sin las variables. Ahora me va a quedar 1 sobre 0,9 igual a 7 sobre 6 distancia inicial. ¿Listo? Seguimos. Entonces en este caso lo que yo hago es multiplicar en x, ¿cierto? Ya vamos a terminar. Yo sé que está un poco largo, en este caso estoy grabando desde otro lado, pero espero les sirva igual. Listo, entonces me va a quedar 6 distancia inicial por 1, que va a ser lo mismo, 6 distancia inicial, ¿listo? Igual a 0,9 por 7, ¿listo? 0,9 por 7 me da 6,3 metros, ¿listo? No hay ningún problema. Entonces lo que yo hago es despejar. La distancia inicial va a ser igual a 6,3 metros sobre 6. Este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Y la distancia inicial va a ser igual a 6,3 dividido 6, que sería 1,05 metros. Por lo tanto, la distancia que tiene que haber acá, ¿sí? Acá, para que el reflejo aquí se vea de 9 metros, tiene que ser de 1,05. Es decir, aquí solo sabemos, por si de pronto se confunden, nos dan una distancia inicial, ¿listo? Pero no nos están diciendo cuántos metros se ve cuando yo lo pongo a esta distancia. No me están diciendo qué está haciendo la luz, simplemente un reflejo. Me están pidiendo es hallar qué distancia debo tener entre el espejo y el objeto para que se refleje en 9 metros. Esa es la distancia que yo necesito saber. Es decir, la distancia focal la calculamos,
pero esta distancia nunca nos la dieron, nos estaban pidiendo hallar esta distancia, ¿sí? Esta distancia para que el reflejo se viera de 9 metros y así pues calcular esta distancia. En este caso no es necesario, en este caso, ¿por qué basamos primero la distancia final, que fue esta, 6? ¿Sí? O sea, esta es acá. ¿Por qué la basamos primero? Porque al ver primero el reflejo y al despejarlo podíamos llegar a la distancia inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues simplemente, niñas, es aplicar la fórmula, pero siempre traten de primero despejar la distancia final y después la distancia inicial. Obviamente la distancia final tiene que ser más grande que la inicial. La distancia final es 6 y la inicial es 1,05, entonces tiene lógica. ¿Listo? Pues espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa pues en clase me dicen. Vuelvo y digo, esta fórmula ustedes ya la saben usar al derecho y al revés. Tener en cuenta que cuando es igualación se multiplica, cuando es suma pues se hace suma de factores con factor común, y tener en cuenta la fórmula para calcular el diámetro del espejo que puede salir, que también me sirve para calcular la distancia focal, y tener en cuenta la fórmula de las alturas en el caso de que nos pidan el diámetro del objeto, no del espejo ni la distancia del reflejo, sino el diámetro de el objeto. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso sería el diámetro de la luz. ¿Listo? Espero que les haya servido. Muchas gracias. Y cualquier cosa, pues en clase nos vemos. ¿Listo? Gracias.